nosotros entonces tenemos un paciente con estado de coma o en coma inducido, entonces nosotros no podemos evaluar su contenido de conciencia. No podemos saber qué piensa, no podemos saber si tiene abstracción, no podemos saber si tiene una función de memoria, hasta que el paciente no nos permita evaluar eso, ¿sí? Entonces, con los pacientes en coma, nosotros tenemos que recurrir a otras partes del examen neurológico para definir la etiología del cuadro comatoso. Entonces, vamos a tener que evaluar primero el grado de alteración del nivel de conciencia, si es un coma superficial o un coma profundo, dependiendo del grado de respuesta que el paciente tenga a los estímulos externos. Tenemos que evaluar las pupilas. Más adelante vemos cómo las pupilas constituyen una parte esencial de la función neurológica del tronco cerebral, sobre todo el mesencéfalo. Evaluamos el patrón respiratorio. Sabemos que habitualmente el bulbo raquídeo y el puente son centros habituales para el control de los movimientos respiratorios. Vamos a evaluar de la misma manera qué tipo de patrón ventilatorio tiene el paciente. Dependiendo del coma, nosotros podemos encontrar varias alteraciones en el patrón ventilatorio. Si el paciente tiene, por ejemplo, una respiración de Cheyne-Stokes, vamos a pensar que tiene episodios en los cuales entran en apnea. Si tiene una respiración de Kussmaul o de hambre de aire, vamos a pensar que puede tener un fenómeno metabólico secundario a una diabetes mellitus, ¿sí? Si el paciente tiene habitualmente episodios de una respiración irregular, caótica, aumenta la frecuencia, disminuye la frecuencia, entra en apnea, podemos pensar que el paciente tiene una lesión ya localizada a nivel de su médula espinal o del bulbo raquídeo. Entonces, las pupilas y la evaluación del patrón respiratorio se constituyen en parte importante del examen neurológico del paciente en coma. Por eso ustedes ven, los que han pasado por unidad de cuidado intensivo, que habitualmente en la cama de los pacientes existe algo que se llama hoja neurológica. En la hoja neurológica se evalúa habitualmente en las escalas, que puede ser una escala de Glasgow o una escala dependiendo de la patología del paciente, una escala del NINS, que habitualmente es para accidente vascular cerebral, y junto a eso el grado de respuesta al dolor. Si responde al dolor, si responde al llamado, si responde a los estímulos externos, ¿sí? O sea, admitir, Alejandra. Entonces, esa escala de examen neurológico es una parte muy dinámica del estado de alteración del nivel de conciencia de un paciente, ¿sí? De la misma manera evaluamos las respuestas motoras. Hay dos posturas anormales en el paciente en coma profundo, que son habitualmente la descerebración, en la cual el paciente tiene un estado de hiperextensión de las cuatro extremidades, y decimos que habitualmente tiene una lesión localizada a nivel del tronco cerebral, a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Y si el paciente tiene postura en decorticación, tiene flexión de los miembros superiores e hiperextensión de los miembros inferiores, hablando de una lesión supratentorial. Entonces, las respuestas anormales motoras a los estímulos dolorosos nos permiten evaluar el grado de coma. Y finalmente dos funciones que nos hablan de la integridad del tronco cerebral, que son los reflejos oculocefálicos y los reflejos oculovestibulares. Yo creo que más adelante los vemos con un poquito más de detalle para que lo entiendan. Entonces, las diferentes causas de coma: coma metabólico, coma supratentorial, infratentorial, psicogénico, además de otras causas como las alteraciones de la temperatura, la hipotermia, el coma inducido, ¿sí? Los tóxicos, los venenos, los psicotrópicos, el alcohol, los estimulantes del sistema nervioso central pueden llegar a producir cuadros de coma de considerable gravedad. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de muerte cerebral, tenemos que tener una serie de criterios. Estos criterios son mucho más complejos, pero aquí los resumen de una manera sencilla. El diagnóstico de muerte cerebral es un diagnóstico que habitualmente debe de ser hecho con una serie de criterios. Imagínense ustedes el compromiso tan grande que puede tener uno de neurólogo para ir a decirle a una familia que está con su familiar en una unidad de cuidado intensivo, darle el diagnóstico de muerte cerebral. Es un diagnóstico muy duro, con unos componentes emocionales y psicológicos muy graves,
No tanto para el paciente, porque él ya tiene una lesión que le impide tener, digamos, un estímulo doloroso y percibir dolor, sino para la familia. Entonces tenemos que tener una serie de criterios adecuados que tienen que llenarse antes de emitir un diagnóstico de muerte cerebral. Lógicamente el paciente tiene que tener ausencia completa de todos los reflejos, incluso de los reflejos respiratorios. No puede tener Babinski, no puede tener hiperreflexia, no puede tener reflejo de deglución, no puede tener reflejo corneano, absolutamente nada. ¿Sí? Hay un test que se hace cuando el paciente tiene sospecha de muerte cerebral, que es el test de apnea, que tiene una serie de requisitos importantes para hacerlo. Lógicamente el paciente no puede estar en hipotermia. ¿Por qué? Porque la hipotermia puede inducir un estado de coma profundo y es debido o puede ser debido a la hipotermia. Un electroencefalograma plano que denota que no existe actividad neurológica y siempre tenemos que tener habitualmente una causa para responder al estado de coma. Trauma cronocefálico, hemorragia, tumor, intoxicación, bueno, dependiendo del caso, antes de emitir un diagnóstico como el de muerte cerebral. Bueno, hicimos un pequeño repaso de lo que es el nivel de conciencia y el contenido de conciencia. Ahora vamos a hablar algo de los pares craneales. Los pares craneales, ¿sí se acuerdan ustedes de los pares craneales? Sí, doctor, algo. Perfecto. Entonces, la idea es evaluar, primero conocerlos, están descritos de la parte superior a la parte inferior del tronco cerebral del sistema nervioso central, ¿sí? Y están nombrados como ustedes lo pueden ver de arriba hacia abajo. La parte más alta prácticamente es el olfatorio, inmediatamente por debajo, aquí lo vemos muy bien, aquí está el bulbo olfatorio, aquí inmediatamente cerca están los nervios ópticos que constituyen el quiasma óptico, el motor ocular común que sale de la región intermesencefálica, ¿sí? El motor ocular externo que habitualmente sale por la parte lateral del bulbo, por la parte lateral de la protuberancia. Aquí tenemos el quinto par, el trigémino, el ganglio de Gasser y las tres ramas del trigémino. Y vemos los nervios bajos, aquí está el sexto par, aquí tenemos el séptimo y el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. Repartidos en la línea a cada lado de la línea media, los pares craneales nos permiten determinar la integridad exacta de muchas funciones neurológicas y son prácticamente los precursores o los vehiculadores de los 5 órganos de los sentidos. Entonces, vamos a hacer una manera muy general, no se trata de hacerlo de una manera compleja. Revisamos cada uno de los pares craneales. El olfatorio es el primer par craneal que constituye prácticamente el olfato. Está determinado por una serie de fibras nerviosas finas localizadas a nivel de la mucosa nasal, distribuidas de forma difusa. Esas ramas pequeñas van a constituir el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio habitualmente la constituye la cintilla olfatoria, tiene una relación estrecha con el lóbulo temporal. Entonces aquí tenemos básicamente las estructuras que la constituyen, el componente anatómico. ¿Por qué es importante la exploración del nervio olfatorio? ¿Qué tipo de patologías podemos encontrar? Lo exploramos habitualmente con aromas localizados en cada fosa nasal del paciente. Son sustancias suaves que no tienen por qué ser irritantes, puede ser habitualmente café o un poquito de alcohol, y evaluamos la percepción de esos olores. Evaluamos que ausencia completa del olfato, anosmia, disminución del olfato, hiposmia, percepción anómala de alguna olor inadecuado, hiperosmia. Aquí podemos incluso adelantar algo que es la percepción de aromas fétidos, denominado cacosmia, en el cual el paciente puede llegar a estar haciendo una crisis epiléptica del lóbulo temporal, lo que se denominan alucinaciones olfatorias, ¿sí? Esta es la historia de un músico, George Gershwin, en el cual tenía habitualmente un padecimiento localizado, tenía episodios convulsivos olfatorios, con crisis olfatorias, pero habitualmente era el momento en el cual él producía
sus mejores producciones musicales, ¿sí? Y eso, pues la literatura está llena de ejemplos de ese tipo. Entonces, podemos tener diferentes patologías que comprometen el olfato. En la plena pandemia que vivimos hoy en día sabemos que la pérdida del olfato es una manifestación frecuente de muchas infecciones de origen viral, estados catarrales, virosis, rinitis vasomotora, infecciones virales incluso como la que ustedes bien conocen, como el coronavirus. Ocasionalmente podemos encontrar patologías que afectan más, que afectan más unas vías del nervio olfatorio que otras. Ocasionalmente lo que se denomina síndrome de Foster-Kennedy. Habitualmente estos pacientes tienen en la región anterior del lóbulo frontal, aquí tenemos el lóbulo frontal encima, si existe una lesión tumoral localizada encima de este bulbo olfatorio, habitualmente va a producir pérdida del olfato del mismo lado. Si hay compromiso del nervio óptico, que está muy cerca, puede llegar a producir atrofia del nervio óptico. Si la lesión expansiva es muy grande, puede llegar a producir papiledema contralateral. Eso es frecuente en tumores de la fosa anterior y habitualmente esa tríada característica constituye lo que se denomina el síndrome de Foster-Kennedy. Doctor, qué pena interrumpirte. Es para comentarte que ahorita a las 6 tenemos clase varios acá del grupo. Uy, pero eso sí es complicado. ¿Cómo así que tienen clase? Sí, ¿Y por qué esa clase no la corre? Porque mire, yo habitualmente tengo actividad, esta mañana tuvimos actividad de práctica en el consultorio, ¿sí? Salimos más o menos a mediodía. Después hago la revista de la clínica. Estoy terminando la revista más o menos a las 2:30, 3. Almuerzo a veces tarde y estoy desocupándome más o menos a las 4. Y pues la actividad académica con ustedes comienza más o menos a las 5. Porque entonces, ¿a qué horas vamos a cuadrar estas clases? sí, Como doctor. Lo que complicado. pasa es que esas clases son no solo del grupo de rotación, sino ya es de todo el semestre. Eso es de ayuda diagnósticas, Ah, entiendo. de Son RCP. clases magistrales. Sí, sí, señor. Entonces nos tocaría dejar, nos tocaría cuadrar por lo menos una hora de clase virtual, porque pues que me parece que estos temas son importantes. Entonces podemos dejar solo una hora de clase unas 2 veces a la semana, ¿sí? Porque es que pues siempre este tema es larguito. ¿Qué horas son? Son las 5:57, doctor. Bueno, entonces vamos a dejar solo hasta el nervio olfatorio. Entonces, cuando reiniciamos, mañana tenemos